Maseje Nazir da Flametale da Mudalef 34a, 4 líneas de abajo para arriba. Comenzamos Perek Shishi, sexto capítulo. Dice la Mishnah: Shelosha minim asurim benazir, hatuma veatiglachat vehayotze minagefen. 3 prohibiciones tiene el Nazir: impurificarse a un muerto, cortarse el pelo en la mitad del lapso de Nezirut e consumir cualquier cosa que sale de la uva. Vejole yotze minagefen mitzarfim ze im ze. Ahorita, para trasladar una prohibición, uno come un poquito y atrás de una prohibición, pero para recibir la consecuencia necesita comer un mínimo, una cantidad mínima. Para esa cantidad no es necesario comer el mismo estilo de comida, por ejemplo, solo la cáscara de la uva, para llegar a esa cantidad, pura cáscara de uva de esa cantidad, o pura carne o puras semillas, sino también si tienes diferentes cosas, puedes complementar para llegar a esa cantidad y recibir dicha consecuencia. Ven hayab acheohal min anavim kazait. ¿Cuánto es esa cantidad? Respecto a comida, respecto a comer, lo que es sólido, es kazait, que son más o menos 27 gramos. ¿Sí? Si una persona comió 27 gramos, inclusive que no nada más de la cáscara de la uva, como mencionamos antes, sino también de la cáscara junto con la semilla, junto con la carne, total 27 gramos, se complementa, y si hay 27 gramos en total, la persona recibe, no nada más trasgrede la prohibición, sino también recibe la consecuencia, que en este caso es malkut. Sigue diciendo la Mishnah. Mishnah Rishona omeret achi ishte revi'it yain. Rabbi Akiva omer afilu sharapito beyain beyesh ba kedele tzaref kazait chayab. Ahorita la Mishnah antes habló respecto a comida, algo sólido, comer algo sólido. ¿Qué pasa respecto a tomar? Por ejemplo, tomar vino. ¿Cuánto es la cantidad que uno tiene que tomar para que reciba la consecuencia? Entonces dice la Mishnah que la Mishnah Rishona opina que respecto a lo que es bebida, respecto a lo que es líquido, la cantidad mínima para la consecuencia, ¿cuánto es? Es un revit, que es aproximadamente, revit es un cuarto de un log, que es aproximadamente 86 mililitros. Así opina Mishnah Rishona. Sin embargo, Rabbi Akiva viene y dice, no señor. Primero que todo, dice Rabbi Akiva, 2 hidushim, en 2 cosas viene él y discute. Uno, dice que para complementar esa cantidad no es necesario complementarlo con cosas prohibidas, sino también si una persona va a comer, por ejemplo, vino y lo sumerge con pan, el pan dentro del vino, mejor dicho, y en total hay ¿qué? Kazait, aunque parte del kazait está complementado a través de ¿qué? De algo permitido que es el pan, se complementa y se llama kazait y recibe consecuencia. Y 2, nos enseña también Rabbi Akiva de que también en bebida, también en líquido, la cantidad no es revit, sino es ¿qué? Kazait. Kazait siempre es mucho menos que revit. Entonces, repito, la Mishnah al principio opina que respecto a algo sólido, la cantidad para consecuencia mínima es kazait. Para algo líquido es revit. Rabbi Akiva viene y dice, no, también para algo líquido es kazait. Y no nada más para algo líquido también es kazait, que es menos de revit, sino que la primera opinión, como mencionamos antes, dice que se puede complementar para llegar a esa cantidad con diferentes cosas de la uva, pero tiene que ser de la uva, que todas son prohibidas, aunque son diferentes cosas se complementan. Y Rabbi Akiva dice que inclusive se puede complementar con algo permitido para el nazir. Por ejemplo, si uno agarra pan y lo sumerge con el vino y en total hay un kazait entre el pan y el vino, también hay consecuencia, aunque el pan es algo permitido para el nazir. Muy bien. Sigue diciendo la Mishnah, Vechayab al yain bifnei atzmo ve'al anavim bifnei atzmam ve'al achartzanim bifnei atzmam ve'al azagim bifnei atzmam. Rabbi Elazar ben Azaria omer, en hayab at sheyochal shnei chartzanim ve'zag. Dice la Mishnah, y cuando recibe esta consecuencia de malkut por tomar algo que viene del vino, puede ser, según Tanakama, ya sea que tomó solo vino, o solo comió uvas, o solo comió hartzanim, o solo comió zagim. O sea, también si los comió independientes cada uno de ellos, inclusive hartzanim y zagim, que vamos a explicar más adelante qué es, los comió ellos solos, también recibe consecuencia, obviamente si comió la cantidad mínima. Sin embargo, Rabbi Elazar ben Azaria dice no. Para que el nazir pueda recibir malkut respecto a hartzanim y zagim, tiene que ser que coman de los dos juntos. Tiene que comer por lo menos 2 hartzanim y un zag. ¿Sí? ¿Qué es hartzanim y qué es zag? O sea, independientemente solo hartzanim o solo zagim, según Rabbi Elazar ben Azaria, no es posible. ¿Qué significa hartzanim y zag? Dice la Mishnah, Elohem hartzanim ve Elohem zagim, a hartzanim elu achitzonim ve a zagim elu apnimiim divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi omer, shelo titae, que zug shel behema achitzon zug ve apenimi inbal. Dice la Mishnah, ¿qué es hartzanim y qué es zagim? Dice la Mishnah, discusión. Rabbi Yehuda opina que hartzanim es la cáscara de la uva, lo externo de la uva, la cáscara, y zagim es las semillas, lo interno de la uva.
Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Yossi dice al revés. Hartzanim son las semillas y Zagim son las cáscaras. Y para que no te confundas, Rabbi Yossi dice, te voy a decir un ejemplo para que te lo recuerdes y sepas cuál es el orden, qué es Hartzanim y qué es Zagim, para que te recuerdes que Hartzanim es las semillas y Zagim es la cáscara. ¿Cómo haces para recordarte de la siguiente manera? Lo que el animal a veces lleva como una campanita en el cuello, ¿sí? ¿Cómo se llama la campanita? Está compuesta de dos cosas, el zug, ¿sí? Que es la campana, y el imbal, que es el palito de adentro, ¿sí? Entonces dice aquí, zug, parece a la palabra zag, y zug es la parte de afuera, entonces zagim también es la parte de afuera, y lo de adentro se llama imbal, y es lo que es hartzanim. Entonces, para que no te recuerdes, para que no te olvides qué es qué, zagim es parecido a la palabra zug, que zug es la campana, la parte externa de la campana. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Shelosha minim asurim benazir, hatumá vejule. Mencionamos en la Mishnah que 3 prohibiciones tiene el nazir. Una de ellas, ¿cuál es? Una de ellas es impurificarse a muerte, el pelo, y por último, vino, o lo que sale, mejor dicho, de los derivados, lo que sale de la uva. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Hayotze mina gefen hin, gefen atzmo lo. La Mishnah nos dice lo que sale de la uva, lo cual podemos deducir de ahí que únicamente lo que sale de la uva, pero lo que es, por ejemplo, las hojas de la uva o las ramas suaves de la uva, de la viña, mejor dicho, lo que son las ramas de uva o lo que son las hojas de la viña o las ramas de la viña, en ese caso no hay ningún problema y el nazir sí puede consumirlas, ¿correcto? Así podemos deducir de la Mishnah. Otra vez, la Mishnah dice... Son los brotes, no tanto como las ramas, son los brotes, perfecto, mejor todavía, así es. Entonces, nuevamente, en la Mishnah está escrito Hayotze mina gefen, lo que sale, lo derivado de la uva. Mashma que únicamente eso, pero los brotes y las hojas de la viña, eso sí puede nazir consumirlo. Dice la Gemara, Matnitin de lo que Rabbi Elazar. Nuestra Mishnah no es como la opinión de Rabbi Elazar. ¿Por qué? De Tania está escrito en la Baraitá, Rabbi Elazar Omer, que Rabbi Elazar opina, Afilo alim velulavim bemashma. Rabbi Elazar opina que un nazir incluye en su prohibición de uva, ¿qué? También los brotes, también las ramas y también las hojas. Entonces nuestra Mishnah aparentemente vemos que no es así, significa que nuestra Mishnah discute con Rabbi Elazar. Y Kameamri la Seifa, hay unos que dicen esta discusión, que deducen de la Mishnah, que discuten con Rabbi Elazar, pero no de la primera parte que acabamos de mencionar, sino de la última parte de la Mishnah, que en la última parte de la Mishnah está escrito, Eno hayavat sheocha min anavim kazait. Está escrito en la segunda parte de la Mishnah que la persona no recibe consecuencia hasta que coma de las uvas un mínimo de kazait. Mashma minanavim in meagefen atzmolo. Mashma que únicamente de las uvas, pero no de los brotes y de las hojas de las uvas. Entonces eso significa que matritin de lo que Rabbi Elazar, de tener Rabbi Elazar, alim verulavim mashma. Esto significa que no es como Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar dice que inclusive los brotes y las hojas de la viña también está incluido en la prohibición. De todas maneras, vemos claramente, según la primera versión o segunda versión, que nuestra Mishnah opina que la prohibición de un nazir respecto a uvas es únicamente uva y sus derivados, ¿sí? Y no las ramas o los brotes, como dijo Daniel, y la hoja de uva. A diferencia de Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar opina, como mencionamos, que inclusive los brotes y la hoja de uva están incluidos en la prohibición y el nazir no puede tener provecho y consumirlos. La pregunta es, ¿en qué discuten nuestra Mishnah con Rabbi Elazar? ¿En qué discuten? ¿Cuál es el punto de discusión de diferencia entre ellos? Bemaika miflegi. Dice la Gemara, Rabbi Elazar darish ribuye umiute, Rabbanan darshe kelale uperate. Dice la Gemara, te voy a explicar. Rabbi Elazar, cuando estudia la Torah, lo estudia con la regla, o cuando estudia este tema de la Torah, mejor dicho, lo estudia con la regla de ribuy y miut. Y Rabbanan, o sea, la Mishnah nuestra, lo estudia con la regla de klal uprat. Y explico. Muchas veces en la Torah, cuando me está diciendo una prohibición o una restricción, me dice, mira, esto y esto está prohibido, o sea, te especifica,
y después viene y te generaliza la prohibición. Y después viene y te vuelve a especificar. Y después viene y te vuelve a generalizar. Muchas veces solo te especifica y después te generaliza. Uno de los 13 principios. 13 principios de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, ya que tocas el tema de Rabbi Ishmael, el que dice klal, uprat, uklal. Él estudia la Torah con klal, uprat, uklal. Sin embargo, hay otra manera como hacer lo que es con ribuy o miut, miut. Que es, básicamente, en los mismos casos, específico, general, específico, ¿cómo lo aplicamos? Si lo aplicamos con la regla de klal, uprat, uklal, si klal es general y prat es específico, o con ribuy, que también es ribuy, mucho general, y miut es específico. Ahorita la diferencia si lo estudiamos de una manera u otra es diferente. Va a salir una conclusión diferente. O sea, Rabbi Ishmael, como mencionaste ahorita, él sí aplica la regla de siempre, estudia la Torah a través de klal uprat, ¿sí? No ribuy miut. Pero dice la Gemara, ¿quién que discute Rabbi Elazar? Y nuestra Mishnah y Jajamim discuten en cómo estudiar la Torah cuando te habla específico y general después. ¿Sí? Y vuelve a especificar otra vez. ¿Cómo se estudia? ¿Con ribuy miut? ¿Con miut, ribuy miut? ¿O con klal uprat uklal? Entonces nos dice la Gemara que Rabbi Elazar lo estudia a través de ribuy miut. Y Jajamim, la Mishnah, nos estudia como klal uprat uklal. Ahorita, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que pasa si cada uno lo estudia así? Vamos a ver. La Gemara explica. Pero antes de explicar la Gemara, vamos a mencionar el versículo que está escrito aquí en Nazir. Aquí en Nazir, escúcheme el versículo que habla sobre el Nazir, sobre la restricción del vino. Dice al principio del versículo así: Miyain ve'shechar yazir, chometz yain ve'chometz shechar lo yishte, ve'chol mishat anavim lo yishte, ve'anavim lachim ve'shim lo yochal. Kol yemen nizro mikol asher inse migefen hayain, mehartzanim ve'azag lo yochal. Escuchen bien. El versículo al principio te dice, te habla de cosas específicas que están prohibidas. Del vino, del vinagre, de lo que está ungido, mojado con uvas, o uvas secas, o uvas frescas. Con todo esto no puede comer. O sea, esto fue específico, general, específico. Te mencionó que está prohibido. Especificó. Al principio especificó la Torah. Después dice la Torah, Kol yemen Israel, Kol asher yaseh migefen hayain. Después te dice, mientras que está en Nazir, de todo lo que salga de la uva. ¿Eso qué es? No especificó, generalizó. Todo lo que salga. Y después nuevamente viene y te dice la Torah, mehartzanim ve'atzag lo yochal. De la cáscara a la semilla, o viceversa, cada uno según su opinión, de la semilla a la cáscara, no comerá. Eso es otra vez ¿qué? Específico. Entonces aquí la Torah te especificó, generalizó la prohibición y luego especificó. Entonces, ¿cómo uno estudia esto? Dice la Gemara, Rabbi Elazar de Darish ribuy miut, miain ve'shechar yazir, mi'et, mikol asher ese migefen hayain riba, mi'ait ve'riba, riba akol. Mai riba, riba kol mile. Mai miet, miet shabishata. Dice Rabbi Elazar, yo estudio, cuando está escrito algo específico, después general, estudio con la regla de ribuy miut. Y por lo tanto, cuando está escrito en la primera parte del versículo que mencionamos, la parte específica, pues eso es miut. Y después cuando habló en la segunda parte, generalizó, eso es ribuy. Y el tercer específico que mencionamos, él no lo estudia. ¿Por qué? Porque explicamos Mefarshim de que Rabbi Elazar opina como la opinión de nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah no es Rabbi Elazar, sino es Rabbi Elazar ben Azariah, que dice que para que si una persona come independiente solo hartzanim o solo zagim, no recibe malkut, sino tiene que comer de los dos. ¿De dónde lo aprende? De esa última parte, me hartzanim ve'atzag. Entonces eso no está disponible para esto de miut, ribuy o miut. Entonces según Rabbi Elazar, queda nada más miut y ribuy. Y cuando hay miut y ribuy, la regla es la siguiente. Cuando hay miut y ribuy, el hecho que la Torah te especificó al principio y después te generalizó, la prohibición te viene a aumentar que cualquier cosa que no está escrito en la especificación también está incluido en la prohibición. Pero el hecho que la Torah me mencionó al principio especificó, ¿qué te viene a decir? Algo te viene a excluir. Te viene a excluir no una cosa nada más. ¿Qué cosa te viene a excluir? Lo más lejano posible. ¿Qué es lo más lejano posible? Que el Nazir tiene excluido la prohibición, o sea, tiene permitido comer, consumir ramas duras. Eso está permitido, pero lo que es ramas suaves, lo que son brotes, lo que son hojas de uva, se incluye en el general de que está prohibido. Por eso, Rabbi Elazar opina de que la prohibición del nazir no es solamente la uva y sus derivados, sino también los brotes y las hojas de uva. ¿Por qué? Porque él opina que es ribuy, que es miut y ribuy. En el general, generalizamos todo lo existente y el hecho que hubo un miut al principio te quita nada más una cosa. ¿Qué cosa te quita? Lo más extremo. ¿Qué es? La rama que ya está dura, que eso no es comestible. Eso sí es lo que puede
consumir el nazir y no hay problema. Pero el resto de cosas, brotes y hojas, va a estar incluido en la prohibición. Sin embargo, Verabanan darshe que la leu perate miain veshechar yazdir prat mikol asher yaseh migefen yain klal michartzanim ve'adzak chazaru parat prat uchlalu prat en atadan ela que en haperat ma prat meforash pri upsolet pri afkol pri upsolet pri. Sin embargo, Jajamim, como mencionamos, ellos estudian cuando está escrito cosas en la Torah específicas y luego general, él lo estudia no con miut y ribui, sino lo estudia como con prat uklal. Entonces, si es con prat uklal, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Jajamim opinan que la tercera especificación, la tercera vez que se menciona, sí se cuenta porque no opina como Rabbi Elazar ben Azaria. Entonces sale que tenemos lo siguiente. Al principio se especifica prat. Luego, Mikol Asher Yaseh Migefen Hayain generalizó klal. Y luego, Mechartzanim ve'atzag otra vez prat. Y cuando tenemos prat, uklal, uprat, la regla es que ¿qué? Eatadan ela que ena prat. Para poder incluir en esta restricción, en esta prohibición, se prohíbe únicamente las cosas que son parecidas a lo especificado, al prat. ¿Sí? O sea, según la primera opinión de Rabbi Elazar, decimos que incluimos todo menos una cosa que hay por la especificación, que ¿qué es? Las ramas duras. Eso es Rabbi Elazar. Sin embargo, también dice, no, aquí hay prat, uklal, uprat, y cuando hay prat, uklal, uprat, la regla es que metemos a la prohibición inclusive cosas que no están escritas, pero tienen que estar parecidas a lo que está especificado. Entonces tenemos que buscar cuáles las características de lo especificado para poder incluir otras prohibiciones similares, pero no podemos incluir el resto de las cosas. ¿Y qué es lo que está escrito? ¿Sí? ¿Cuáles son las junot? ¿Cuáles son las características de lo que está escrito? La Gemara entiende lo siguiente, de la misma manera que lo que está especificado en la Torah, del prat de la Torah, está hablando básicamente de la fruta, o sea, de la uva, y también del desperdicio de la uva. ¿Por qué? Les adelanto que la Gemara más adelante lo va a explicar. Habla de, la parte específica habla de la fruta en sí, la uva, seca, fresca, lo que sea. Y también habla del desperdicio, por ejemplo, del vinagre. ¿Sí? De la misma manera que lo que está especificado claramente incluye que la fruta y el desperdicio de fruta, pues podemos incluir también en esta prohibición cualquier tipo de fruta y cualquier tipo de desperdicio de fruta. O sea, ¿qué es lo que incluiríamos? Incluiríamos en esto, incluiremos lo que es fruta, cualquier tipo de fruta. Incluiríamos otras frutas adicionales, por ejemplo, una uva que aún no ha madurado. Y también el desperdicio de fruta, incluiríamos una fruta que está llena de gusanos. Otra vez, esto es lo que podemos incluir, pero lo que es brotes y lo que es hojas de uva, que no son ni fruta ni desperdicio de fruta, no son nada derivados de la uva, es otra cosa, eso no está incluido en la prohibición. Entonces, otra vez, Jajamim opinan que se estudia esto como con prat, uklal, uprat. Y cuando es klal, uprat, uklal, prat, uklal, uprat, cuando es así, nosotros aplicamos, decimos que incluimos en la prohibición cosas parecidas a lo específico, al prat. Y de la misma manera que lo especificado en la Torah es básicamente frutas y desperdicio de frutas, o sea, la fruta, la uva en sí y el vinagre, pues incluimos todo lo que entre dentro de frutas y desperdicio de frutas. O sea, frutas entraría ¿qué? También una uva no madura. Y desperdicio de frutas incluiría también, ¿qué cosa? Una fruta que está llena de gusanos. Pero lo que es el brote o lo que son las hojas de uvas, que eso no es ni frutas, ni uva, ni desperdicio de uva, pues no entraría en la prohibición y por lo tanto, según Jajamim, no hay ningún problema de que el nazir consuma esas cosas. Pregunta la Gemara, Ima prat meforash prigamur afkol prigamur אמרתם כן, מה הניח לך כתוב במשמעו שלא אמרו ענבים לחים ובשים הכתיבי יין וחומץ הכתיבי אין עליך לדון כלשון האחרון אלא כלשון ראשון. Dice la Gemara un segundo, estoy de acuerdo contigo, pregunta la Gemara, de que cuando hay prat y klal prat, ¿sí? Incluimos en la prohibición cosas parecidas al prat, a lo que está específico ahí. Ahorita tú me dijiste que cuáles son las características de lo específico, o fruta o desperdicio de fruta. Y todo lo que incluye está dentro de eso, entraría. Dice, pero un segundo, ¿quién dijo que esas son las características? Puede ser que la característica de lo específico es que una fruta completa, una fruta buena, de tal manera que una fruta que no está madura, que no está completa, no entraría en la prohibición. O una fruta que está llena de gusanos, tampoco entraría en la prohibición. Entonces, ¿por qué tú sí me quieres incluir eso? Dice la Gemara, no puede ser que esa es la característica de lo que está especificado en la Torah, porque si eso hubiese sido la característica, ¿qué es lo que me viene a aumentar? Si la característica que te viene a incluir todo lo posible es fruta completa, ¿qué es lo que te viene a aumentar? Sí te viene a aumentar
uvas frescas o secas, eso no tienes que aumentarlo. Está escrito meforash en la Torah. Anavim, lachim, veibeshim. Está escrito meforash. Entonces, ¿qué te viene a decir? No, de repente viene a decir vino y vinagre. También eso está escrito en la Torah. Entonces, ¿qué te viene extra a traer? Algo que no está escrito en la Torah. Entonces, tenemos que obligatoriamente decir que la característica, lo específico es no una fruta completa, sino fruta o desperdicio de fruta. Y ahí te viene a incluir algo que no está escrito en la Torah. ¿Que qué es? Es los brotes, como mencionamos, los brotes y las hojas de las uvas. Sigue diciendo la Gemara, ומאחר שסופרנו לרבות כל דבר, מה תלמוד לומר מחרצנים ועד זג? לומר לך, כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל, אתה רשאי למושכו לדונו, כי אין הפרט אלא נעשה כלל מוסף על הפרט. עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנזיר. La Gemara hace una pregunta técnica, si ya de por sí vas a aumentar, cuando está escrito un klal, un prat y un klal, que decimos, que aumentamos y decimos que está incluido en la prohibición, cualquier cosa que es parecido, que tiene las características parecidas a lo especificado. Dice un segundo, pero ¿para qué entonces necesitas el segundo prat? O sea, hubiese sido suficiente que me digas prat y klal, ¿sí? Específico y general, y no me digas el tercero prat, o sea, el segundo prat. Tú me dices prat, klal y prat. ¿Por qué me traes el último prat? Di prat y klal y también podemos aprender lo mismo. Lo único que se aumenta en el klal, lo único que incluimos es únicamente cosas parecidas a que tienen la misma característica de lo especificado. Dice la Gemara, no señor, esto te viene a enseñar para toda la Torah. ¿Qué te viene a enseñar para toda la Torah? Que efectivamente si hubiese nada más un prat y un klal y no hubiese el último prat, efectivamente hubiésemos dicho que está incluido en la prohibición todo lo posible, inclusive que no sea parecido a las características del prat. Por eso la Torah te dice, si hubiese sido nada más prat, la Torah te dice aquí prat y klal u prat, para enseñarte que si no hubiese el último prat, hubiésemos dicho que incluimos en la prohibición, inclusive que brotes y hojas. Y no es así, por eso la Torah te está enseñando básicamente que para poder decir que lo único que se incluye en lo que la Torah está diciendo es únicamente cosas parecidas a lo especificado con sus características, es únicamente cuando tienes prat, klal y al final un prat. Si no hubieses tenido, repito, si no hubieses tenido el último prat, hubiésemos dicho que en la prohibición se incluye cualquier tipo de cosa, inclusive que no tenga las mismas características de el prat. El hecho que la Torah me incluyó también, me dijo también prat, al último prat, entonces sale prat o klal prat. Ahí es que decimos y aplicamos la regla que mencionamos, según Jajamim, que incluimos en la prohibición cualquier cosa que sea, únicamente incluimos en la prohibición cualquier cosa que tenga las mismas características de lo especificado. Que como acabamos de estudiar, ¿cuáles son las características? La fruta y el desperdicio de la fruta, que básicamente la fruta es lo que está escrito en la Torah, las uvas, y el desperdicio de la fruta es lo que está escrito en la Torah, vinagre, y que es desperdicio, que lo que se dañó, y eso nos incluye ¿qué? Nos incluye uvas, la fruta nos incluye una uva que no está madura, y el desperdicio que está escrito en la Torah, que es vinagre, nos incluye ¿qué? Nos incluye una fruta que está llena de gusanos. Así nos dice la Gemara. Ahorita la Gemara explica un poquito de lo que mencionamos ahorita, aunque ya lo explicamos mientras que estábamos estudiándolo, pero la Gemara ahorita lo explica claramente. Amar mor, ma prat meforash pri upsolet pri, afkol pri upsolet pri. Pri reineve, pesolet pri, maihi hometz. Afkol pri, maihi goharke, afkol de psolet pri, maihi amar rafkana le aituye ineve de jrin. Mencionamos antes que según Jajamim, que es prat u klalu prat, así como acabamos de decir, decimos de la misma manera que en la Torah está escrito pri, fruta, ¿sí? Uva y desperdicios de uva, ¿sí? Y desperdicios de fruta. Igualmente podemos incluir cualquier cosa que sea fruta o desperdicios de uva. Dice la Gemara, ¿qué es lo que está escrito en la Torah? Uva y desperdicios de uva. Uva es la uva en sí, y desperdicios de uva, lo que está escrito en la Torah es vinagre. ¿Y qué es lo que te viene a incluir? ¿Qué tú me vienes a incluir? Uva y desperdicios de uva. ¿Qué es eso que te viene a decirte extra? Como mencionamos, fruta te viene a incluir otra fruta que es uva pero no madura, y desperdicios, que está escrito en la Torah que es vinagre, te viene a desperdicios de fruta, que es en la Torah vinagre, te viene a incluir una fruta que está llena de gusanos, como explicamos, solo que la Gemara ahorita lo aclara. Sigue diciendo la Gemara, Ve'ad zag, amar rabina leatuye de ben habenaim. En la Torah está escrito mehartzanim ve'ad zag, ¿sí? Desde la cáscara hasta la semilla, o de la semilla hasta la cáscara. Ahorita, esta palabra hasta, ad, ¿qué es lo que te viene a insinuar? Ese está escrito en el prat, el último prat, mehartzanim ve'ad zag, de la cáscara a la semilla, o según otra explicación, de la semilla a la cáscara, hasta la cáscara. ¿Qué es hasta? Dime cáscara y semilla, que es la palabra ad, para incluirte no nada más la cáscara de la semilla, sino también la carne de la uva. ¿No está escrito? La pulpa. La pulpa, muy bien. Sí, se me olvidó que estoy hablando con un profesional. Sigue diciendo la Gemara. Amar mor.
Ima prat meforash perigamur, afkol prigamur. Amarta imken mainia hakatub bemashmao shelo amaro. Anavim lachim veshim aketive. Yain vechometz aketive. Haen aleja ladun que lashon acharon, ela que lashon rishon. Meachar sofeno lelapot kol davar. Mata mundo machatzanim veatzag. Lomar lecha kol makom shetam motze prat uklal leatar eshal lemoshchul udono ken aperat. Ela naasea klal musaf al aprat. Chifrot lecha akatub kederech sheparad lecha benazir. Meachartzanim veatzag. La Gemara básicamente cita nuevamente todo lo que mencionamos antes para hacer la siguiente pregunta. Ole Rabbi Elazar ben Azaria de kamukim lehai mechartzanim ve'adzag lomar she'eno hayav ad she'ochal shene chartzanim ve'zag perata minale. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Listo, ya tenemos clara la opinión de Jajamim, que es nuestra Mishnah, y la opinión de Rabbi Elazar, que está en la Baraita. Pero ahorita la Gemara viene y se enfoca en la opinión de Rabbi Elazar ben Azaria. No es el mismo Rabbi Elazar que es el mismo Rabbi Elazar ben Azaria que está escrito en nuestra Mishnah. Él opina que, como mencionamos en la Mishnah, que a diferencia de la primera opinión de la Mishnah de Tanakama, que opina que si una persona comió kazait de cáscara solamente o kazait de semillas solamente, ¿cuál va a ser la halajá? Recibe consecuencia, ¿sí? Recibe malkut. Rabbi Elazar ben Azaria viene y discute que qué, y dice que si la persona comió solo cáscara o solo semilla, no recibe consecuencia. Tiene que comer ¿qué? De las dos juntas. ¿Y dónde lo aprende Rabbi Elazar ben Azaria? De mehartzanim ve'adzag, que es básicamente el último prat que mencionamos. ¿Sí? El último prat, la última parte especificada. Mehartzanim ve'adzag, que está escrito hartzanim hasta zag. O sea que tiene que comer los dos juntos para que haya consecuencia. Pregunta de la Gemara, según Rabbi Elazar ben Azaria en nuestra Mishnah, que dice que tiene que comer los dos juntos y si no, no hay consecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a sacar el último prat? Según Jajamim acabamos de decir que para poder estudiar y llegar a esa conclusión de la opinión de Jajamim, ¿qué es lo que tiene que tener? Prat, klal y prat. Pero según Rabbi Elazar ben Azaria, este prat no lo puedes usar aparentemente. ¿Por qué no lo puedes usar? Porque lo usas para otra halajá, para enseñarte que para recibir consecuencia de cáscara y semilla tienes que comerlo ¿qué? Juntos. Entonces no lo puedes usar como prat. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice la Gemara, salvarla que Rabbi Elazar de Daresh Miat Veriba. Dice la Gemara, Rabbi Elazar ben Azaria en nuestra Mishnah opina como el estudio de Rabbi Elazar en la Baraita, que él opina que efectivamente, como la opinión de él, que él opina que nada más estudiamos aquí que la primera especificación y la segunda generalización, y el último prat no lo toma en cuenta, y nada más estudia que es miut verribuy, y según Rabbi Elazar en la Baraita efectivamente el nazir tiene prohibido no nada más frutas y demás, sino también el brote y las hojas de uva. Rabbi Elazar ben Azaria en nuestra Mishnah va a opinar como él, y efectivamente no hay prat al final, no hay específico al final, porque esa especificación al final lo usa para otra alajá. Entonces no lo va a estudiar como Jajamim. Efectivamente para hacer como Jajamim necesitas prat, klal y prat en este caso, y aquí él no puede tener este último prat. ¿Por qué? Porque lo usa por una alajá separada. Rabbi Elazar ben Azaria dice la primera explicación, tenemos que decir que Rabbi Elazar ben Azaria opina como Rabbi Elazar, que nada más estudia el primero y el segundo, y no estudia el último, y lo estudia de manera de miut y ribuy, como estudió Rabbi Elazar en la Baraita, como dijimos al principio. Esta es la primera explicación. Segunda explicación, dice la Gemara Veibaitema, que Rabbanan, de Isal cada ataque de Amar Rabbi Elazar ben Azaria, lichte berachamanal laim echartzanim ve'adzaga beperate, lemain getakatve batar klal, shmamine lemidani bechlalu prat. Dice la Gemara, otra explicación es que en verdad también Rabbi Elazar ben Azaria en nuestra Mishnah puede opinar completamente en esta halajá anterior que mencionamos, ¿como quién? Como Jajamim. Que Jajamim que opinan que aquí hay ¿qué? Prat, klal y prat. Pero preguntamos, el último prat no es prat, porque lo está usando para otra halajá. Dice la Gemara, podemos explicar que Rabbi Elazar ben Azaria opina que podemos estudiar de ahí dos cosas. La halajá que él estudió y también tenerlo y tomarlo en cuenta como un prat. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, si efectivamente Rabbi Elazar ben Azaria hubiese opinado que esas hartzanim ve'adzak solo te viene a enseñar la halajá que él te mencionó. ¿Cuál es la halajá que él te mencionó? Que para poder tener consecuencia de cáscaras y semillas hay que comerlas solo juntas, pero independiente no hay consecuencia. Pues ¿por qué te lo tiene que decir en un prat después del klal? Métemelo junto con el prat del primero, que me meta la palabra hartzanim ve'adzak al principio, junto con todas las especificaciones que se mencionaron al principio. ¿Por qué según Rabbi Elazar ben Azaria también se me quiere enseñar eso? ¿Por qué me lo dice al final después del klal? Que me lo diga antes del klal junto con los demás. El hecho que me lo mencionó después, esto viene a insinuar que no nada más aprende Rabbi Elazar ben Azaria la halajá específica que él quiso aprender, sino también puede aprender y también puede tomarlo en cuenta como un prat. Pregunta la Gemara, dice la por un segundo. Ok, entiendo que seguro es también para un prat, porque si no te lo hubiese puesto, o sea, seguro que hartzanim ve'adzak que fue dicho después del klal también es para un prat. ¿Por qué? Porque si no te lo hubiese puesto antes. Entonces seguro es un klal, pero una vez que ya es un klal, ¿cómo tú puedes estudiar la halajá propia que él tenía? Puede ser que todo lo que la Torah te dijo, mehartzanim ve'adzag, es para exponerte lo que
como un prat nada más, y no para enseñarte la halajá, que para recibir consecuencias una persona que come cáscaras y semillas tiene que comer los dos juntos. ¿Quién te dijo que es para enseñarse la halajá? Puede ser que es solo para prat, si no tienes fuente ahorita para la propia halajá que él nos enseñó en la Mishnah. Dice la Gemara, sí tengo una prueba. ¿Por qué? Imken lichtov, o shene hartzanim ushne zagim, o hartzan vezag, lemail getakatara hamaname hartzanim veazag, shmamine le midrash beklal uprat, veikanami le midrash beat sheyochal shene hartzanim vezag. Dice la Gemara, te voy a explicar, él sí tiene una fuente para su opinión también. Porque de acuerdo, Mehartzanim veazag lo dijo después del klal, ¿para qué? Porque también según Rabbi Eliezer ben Azariah quiere que eso sea un prat, para que pueda estudiar prat u klal u prat como la opinión de Jajamí. Pero si es nada más para eso, ¿por qué la Torá te dijo? Fíjense bien, Mehartzanim veazag. Hartzanim es en plural y zag es en singular. Dime los dos en plural. Si me estás hablando todo en plural, dime todo en plural. O si me quieres decir todo en singular, dime todo en singular, pero no me digas uno en plural, otro en singular. Cáscaras y semilla, o cada uno son su opinión, o semillas y cáscara, porque uno en plural no es singular. Aquí hay algo raro. Dime, si es nada más para enseñarte el prat, dime prat al principio, klal, y al final el prat de Hartzanim veazag, dime Hartzanim y zagim, o Hartzan y zag, singular o plural los dos. Uno, no uno singular y otro plural. El hecho que mencionaste uno plural y uno singular, al final es para decirte otra halajá más. No nada más lo denominamos como un prat para poder estudiar prat y klalu prat como jajamim, sino el hecho que hay uno plural y uno singular para enseñarte que para poder la segunda la halajá de Rabbi Eliezer ben Azariah te viene, o sea, el hecho que te dijo después, el hecho que te lo dijo después del klal es para enseñarte prat u klalu prat como jajamim. Y el hecho que te lo dijo de una manera rara, uno singular y uno plural, es para enseñarte la halajá propia de Rabbi Eliezer ben Azariah que para transgredir una prohibición y recibir consecuencia. Sí, cuando comes cáscara o semillas tienes que comer los dos. Pero si comes solo uno de ellos, aunque comiste kazait, así opina Rabbi Eliezer ben Azariah, se aprende de aquí de que no se recibe consecuencia. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.